Él es la serpiente que engaña y el león rugiente que devora. Pero antes de todo eso, él era un hermoso ángel de luz del cielo. Hoy hablaremos acerca del diablo para que entendamos mejor por qué él es nuestro enemigo. Es un tema interesante. Y está conmigo en la mesa Rachel Lamb Brown. ¿Cómo estás? Estoy genial. Este es un tema muy interesante. No he oído a muchas personas hablar sobre ello, así que será interesante. Y hay muchas personas que creen en el cielo, pero no creen en el infierno o que haya un diablo real. Sí. Y que hoy está en el mundo. Sí, es real, está activo y trabaja, así que si sabes sobre él y eres capaz de reconocerlo, serás capaz de derrotarlo. Así es. Cindy, bienvenida. Hola. ¿Volviste? Volví. ¿Tuviste un buen viaje? Tuve un gran viaje. Cindy Murdoch, bienvenida. Gracias. ¿Cómo crees que el tema se relaciona con las personas que nos ven? ¿Es necesario hablar de esto? Pienso que mucho, y creo que una vez que logremos entender que reconocer la estrategia del enemigo, a menudo no funcionamos en la autoridad y en el poder que nos fue dado porque fuimos engañados por el enemigo y dejamos que permee nuestras vidas. Bienvenido a la mesa. Siempre digo que es mi hermano mayor espiritual, Jimmy Evans. Bienvenido. Nos encanta tenerte. Son mis hermanas. ¿Sí? Aquí estamos todas tus hermanas. Así es. Bien, guerra, tentación, ambición, pecado. Parece que estamos en una lucha constante contra el mal. Pero ¿quién es el que mueve los hilos? ¿Y conocemos a nuestro enemigo? Vean esto. A través del lapso de la existencia humana, el hombre siempre tuvo un enemigo. Ya fuera que el enemigo se tratase de una bestia, los elementos u otro hombre. La raza humana siempre estuvo involucrada en una batalla u otra. Pero la batalla que a menudo es pasada por alto es la más importante de todas. La batalla por el alma humana. En esa batalla solo hay un enemigo. Lo vimos en el jardín. Lo vimos en el desierto. Pero, ¿aún lo vemos en la actualidad? Puede ser derrotado y tenemos las armas para pelear contra él. Bien, hoy Jimmy Evans nos expondrá los planes del enemigo y nos enseñará cómo ganar contra las maquinaciones de Satanás. Ahora, ¿cómo sabemos que hay un diablo literal? Bueno, debes creer en la autoridad de la palabra de Dios. Y esto es inquietante. Quiero que todos me escuchen decir esto de frente. El 60% de los creyentes no creen que el diablo sea real. Increíble. Sí, Sí. eso es ¿Cómo según... pueden ser creyentes? Bueno, ellos... ¿Leen la Biblia? Sí. Este es el punto. Bien, Jesús habló más del infierno que del cielo. Y leeré unas escrituras de la Biblia. Son palabras de Jesús. Algunas las dijo Jesús. Verán, si la Biblia se equivoca sobre el diablo, ¿cómo sé que acierta sobre Jesús? De hecho, si la Biblia está equivocada sobre un asunto en mi mente, no es confiable. Claro. Porque basaría mi vida en un libro que no es confiable. Cierto. Así que cuando dices que una persona es creyente, pero que no cree en el diablo, les leeré algunas escrituras porque hablaremos del enemigo y les diré por qué estoy hablando de esto y lo que Dios hizo para alentarme a hablar sobre esto. Leeré 1 de Pedro 5, ¿ok? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, ¿ok? Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No sé cómo podrías ver esa escritura y decir que no hay un diablo. Y esto dijo Jesús. Lucas capítulo 10. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
Ujú. Y en la introducción de aquí hablo acerca del desierto. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Ujú. Después de ayunar 40 días y 40 noches. Y claro, nos dan los detalles en Marcos 4, Mateo y Lucas 4 de la lucha. Y el punto es que la Biblia es explícita en que hay un diablo. El Antiguo Testamento en Génesis 3 hasta llegar al final del libro de Apocalipsis. En ambos testamentos hay un diablo. Pero yo estaba orando el año pasado, en el verano pasado, y estaba orando sobre, lo que el Señor quería que hablara, y por solo un momento fue como si el Señor tomara una cortina y la abriera para que viera la dimensión espiritual. Ujú. Y logré ver la carnicería del diablo asesinando a cristianos. Sus matrimonios, su salud, sus vidas, su cordura. Era una gran masacre y vi ovejas llevadas al matadero. Eran cristianos absolutamente indefensos y, en primera, ¿qué pasa si tienes un enemigo invisible en el cual no crees Ujú. y te odia y que te está Sí. atacando todos los días y no logras entender que está ahí? Solo vives una vida miserable. Sí. Y entiendan esto, les leeré una escritura fenomenal. Hay que darle gracias a Dios. Jesús dijo, les di autoridad para pisotear, eso es violento, Sí. es decir, nos dio Sí. autoridad total y dice sobre serpientes y escorpiones. Nos dijo la naturaleza del enemigo es como serpientes. Lo que hace una serpiente, el diablo tomó la forma de serpiente en el jardín del Edén. Las serpientes son peligrosas por su sigilo. No las detectas. Los Sí. escorpiones también son sigilosos, son bichos que Ujú. quieren morderte, Ujú. ¿ok? Así que nos Ujú. describió la naturaleza del enemigo, Sí. pero luego dijo, les doy autoridad sobre todo el poder del enemigo. No hay una sola cosa que el diablo pueda hacer y que no la podamos detener. Podemos detenerlo en todo lo que haga, ¿ok? Sí. Y escuchen esto, y nada podrá en ninguna circunstancia dañarlos si usan la autoridad, ¿ok? Ujú. Así que al diablo le encanta que no creamos en él y no nos enfocamos en el diablo. No tememos al diablo. Cierto. Sí. Nos enfocamos en Sí. Dios y tenemos al Señor y nos... Pero lo exponemos por el mentiroso que es. Bueno, cuando Pedro dijo estén sobrios y alertas Sí. contra su adversario, el diablo, no le tememos, no nos enfocamos en él, pero debemos estar conscientes. Tenemos un enemigo intentando destruirnos. Sí. Lo bueno es que Jesús derrotó al diablo en la cruz y nos dio toda la autoridad sobre él si usamos la autoridad. Ujú. Así que mi pasión en estos mensajes, y gracias por hacer estos programas, Sí. es ayudar a los demás a entender que tenemos una autoridad. No es raro usar la autoridad. No es difícil porque no es nuestra autoridad, es la de ¿Qué Dios. es la autoridad? Ujú. Dicha autoridad es la autoridad de la sangre de Jesús, La es el sangre de nombre de Jesús. Jesús. El nombre de También Jesús. la palabra de Dios. La palabra de Tenemos Dios. la autoridad de atar y desatar. Jesús dijo, lo que aten y desaten en la tierra, atan y desatan en el cielo. Tenemos esa autoridad. Todo eso significa que tenemos autoridad sobre todas las cosas que el diablo quiera hacer en nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros cuerpos, nuestras mentes. Tenemos la autoridad de frenar al diablo en su camino. Así que los cristianos están siendo derrotados porque no toman la autoridad que tienen que tomar. Así es, Cindy. Y la mayoría de cristianos no creen que haya un diablo. Ujú. Ellos creen que el diablo es un símbolo del mal. Hay sectas enteras que no creen en el infierno. Es cierto. Y de nuevo, si Jesús habla de eso, si la Biblia habla de eso y no lo crees, mejor tira el libro. Mejor Sí. únete a algún otro Concuerdo, o todo es verdad o todo es mentira. Exacto. O una u otra, no es parte verdad y... Pero este es el punto. El humanismo dice que el hombre es inherentemente bueno, que nuestros problemas son culturales, es decir, somos buenos por dentro. El problema está afuera. Eso es inconsistente con la realidad. Sí. Porque la realidad es que hay personas malas en la Tierra que llevaron Sí. una buena vida y nunca les pasó nada Sí. malo. Pero son Exacto, malignos. sí. Stalin, Kim Jong-il, ya saben, como Kim Jong-un en Corea del Norte. Son personas que quieren destruir a los demás. Y ves eso en la sociedad. Ellos son... Hitler, Idi Amin, podemos Por recorrer la supuesto. lista, sí. Existe la maldad en la tierra y de acuerdo con la Biblia, la inspiración de eso es el mismo diablo. Cierto. Así que los creyentes somos del Señor, pero no somos malos. Pero si somos ingenuos, seremos derrotados. Así es. ¿Qué les Y- dirías tú a las personas que nos ven y dicen, ok, sí creo que hay un diablo,
y soy una persona que lo hace, y también ato y desato oro en el nombre de Jesús, lo hago e igual me pasan cosas malas. Bueno. ¿Qué les dirías a quienes Bueno, al sienten tener- que aún así pierden? Bueno, en el reino de Dios, la autoridad, lo dice John Paul Jackson, que en el reino de Dios la autoridad se basa en la proximidad, ¿ok? Y con Jesús vemos a un joven endemoniado. Y fue a los discípulos, el padre fue con ellos y dijo, mi hijo tiene un demonio, y si está cerca del fuego o el agua, el demonio lo arroja a ellos para destruirlo. Lo traje con tus discípulos y no lo expulsaron. Y Jesús le dijo al padre, ¿hace cuánto que le pasa esto? Desde que era un niño. Así que Jesús echó al demonio. Y los discípulos fueron luego con él y dijeron, Jesús lo llamó espíritu sordo y mudo. Y lo expulsó Jesús. Los discípulos le hablaron en privado y dijeron, ¿por qué no pudimos expulsarlo? Y él dijo, solo sale con oración y ayuno. En otras palabras, no puedes estar en un casino y echar un espíritu de materialismo, ni estar en un bar nudista y echar un demonio de lujuria. Cuando estás apartado de Jesús, cuando vives en pecado, apartado de Jesús, pierdes tu autoridad. Pues la autoridad se basa en la proximidad. Aunque creas en el diablo. Así es. Sí. Y Exacto. Jesús, ¿por qué Jesús dijo que solo salía? Todos tenemos autoridad. Si eres creyente, tienes la autoridad que Jesús te dio. Y el punto es, Rachel, y lo que dices es una gran pregunta. ¿Por qué Sí. algunas personas no tienen autoridad sobre el diablo? ¿Por qué no expulsas a tus amigos? Y no puedes echar al diablo de su propio territorio, pues la oscuridad es su territorio. Así que Jesús dijo, este demonio, este en particular, unos demonios son más fuertes. Solo sale con oración y ayuno, que significa acércate a Dios y ayuna. Dios no quiere que hagamos ayuno para que nos dañemos. Dios quiere que ayunes porque disminuye la carne y aumenta el espíritu. Te hace sensible espiritualmente. Así que si estoy luchando contra una entidad espiritual, la razón por la que quiero ayunar y orar es para acercarme a Dios. Necesito mucho discernimiento y necesito mucha autoridad. Así que sí, puedo atar y desatar, pero eso no significa que puedo aventurarme, ser imprudente y tener autoridad sobre el diablo. O piensen en Daniel, ¿por cuánto tiempo él ayunó y oró? Sí, 21 días. Y no tuvo una respuesta, aunque preguntó, y hubo una batalla en las regiones celestiales, pero la respuesta Sí. ya venía Desde el día que empezó a orar. Sí. desde el día en que empezó a orar. Y algunos, como Rachel, pueden decir, bueno, no sé dónde está Dios en esta situación y como Jimmy dijo, Dios se mueve, solo que tal vez no lo ha hecho en el plazo que es aceptable para ti, porque siempre queremos que todo pase más rápido, pero otra pista que nos dio es la de sumar la oración Sí, y el ayuno sí. juntos. Y tal vez debes ayunar y preguntar al Señor de qué, si de comida, televisión, redes sociales, Sí. pero también, como dijiste, la comida es muy importante porque doma nuestra carne. Sí. Y cuando Sí. ayuno, tengo más paciencia, amor, Sí. bondad. Y no es que me guste hacerlo, pero es Sí. un beneficio del Bien, ayuno. Johnny, hablaste de las redes sociales y está bien, pero está científicamente probado que mientras más tiempo pases en ellas, más deprimido y aislado estarás. Debemos entender que hay portales para que el enemigo nos ataque. Y cuando nos ponemos en ciertos ambientes al estar aislados, con personas que no son de Dios, o en un ambiente que no es de Dios, Sí. bueno, nos dejamos vulnerables aunque seamos cristianos y Dios nos ame. Nos estamos abriendo a un ataque demoníaco. Retrocedamos un poco porque puedo oírlos. A veces los oigo preguntar desde su casa. Hay que establecer quién es el diablo, de dónde viene Sí. y acaso hay otros que están ayudándolo. Y bueno, sé que los hay porque creemos en los ángeles. Muchos creen en los ángeles, pero no en los demonios. Sí, bueno, esta es solo una ilusión. Pero dice Isaías 14, el diablo era Lucifer. El diablo era un ángel. Dios no crea nada malo, ¿ok? Dios todo lo hace bueno e hizo al diablo bueno antes de que cayera y, hermoso. fue Sí, es cierto. extremadamente hermoso. Sí. Tenemos un par de registros en el Antiguo Testamento del origen del diablo. Uno es Isaías 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer? Hijo de la mañana. Lucifer significa rayo o reflejo de luz, ¿sí? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré.
A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto? Así que el diablo fue creado como Lucifer, pero un día en la presencia de Dios dijo, tomaré tu lugar. Así que tenía libre albedrío. Sí. Lucifer tenía libre Todos los albedrío. ángeles. Porque Dios no crea robots. Bien, verán, todo en el reino de Dios se basa en elección. Mi relación con Dios se basa en elección. El libre albedrío es lo más preciado que tenemos y los ángeles lo tienen. Una tercera parte de los ángeles, según Apocalipsis 12, una tercera parte se fue con Lucifer. Así de persuasivo era él, aún en la presencia de Dios. Así que Honestamente es difícil pensar en un ambiente Lo en el sé, que sí. una tercera parte se revelará. Así es, pero ¿qué valor habría en alguien que no tiene elección para adorarte? Verán, no adoro a mi microondas por calentar. Está programado para eso. No adoro a mi aspiradora por succionar. Eso hace, ¿ok? Ya está programada. Si yo estoy programado por Dios para adorar y no tengo elección, no hay valor en eso. Cierto. Pero lo que Dios quiere es adoración por elección. Sí. Decido adorar a Dios porque yo lo amo y lo adoro. Sí, sí. Así que Lucifer fue creado perfecto en la presencia de Dios. Les daré otro registro de Ezequiel 28. Aquí se describe la belleza de Lucifer. Eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Aquí vemos a Lucifer con instrumentos musicales en su cuerpo. Absolutamente hermoso, como un reflejo de todas estas piedras preciosas. Estaba en el trono reflejando la gloria de Dios, pero era la luz de Dios y su gloria lo que lo hacían hermoso. Lo dijiste muy bien, Johnny. Antes del programa dijiste, en la presencia de Dios era hermoso, pero cuando fue echado, Lo perdió todo. Por eso Isaías 14 dice, te derribo en tierra hasta las profundidades del abismo. Y al final, las personas verán al diablo y le dirán, ¿tú eres él? Sí, ¿Tú eres dirán, el diablo? ¿Es Entonces, este lo- Quizá debemos decir eso ahora. Sí. Tú eres el diablo, entonces Esa persona apártate de hizo mí. esto. así es. Bueno, hablamos del enemigo y hablamos sobre, tomar autoridad sobre él. La tarjeta de invitación del diablo es el Sí. orgullo. Cuando ves orgullo, y este es el Sí. problema, cuando ves el Sí. historial de Lucifer, Sí. dice, exaltaré mi trono por encima del trono de Dios. Lo haré, lo haré. Él ejerce su voluntad por encima de la de Dios, al expresar orgullo. Así es como hizo que Adán y Eva pecaran. Cuando entró al jardín del Edén, dijo, si comes de ese fruto, serás como Dios. Fue así como luego empezó a exaltarlos. Y pensaron, ¿realmente queremos eso? Así que, cuando el diablo viene a tentarnos, antes quiero que vean lo que la Biblia dice sobre el orgullo. Se preguntarán, ¿cómo es que ataca el diablo? Orgullo. Es una de las maneras en que nos afecta. La Biblia dice en Proverbios 6, 6 cosas hay que odia el Señor, y 7 son abominación para él. Ojos soberbios es la primera, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, dice que estas son una abominación. Estas son cosas que Dios detesta. Ojos soberbios, ¿sí? Luego, en Santiago 4, y esto es muy importante, pero Dios da mayor gracia, dice esto, Dios resiste a los soberbios. La palabra resistir es la palabra antitazo en griego. Significa ponerte en formación de batalla contra algo. No significa que voy y hago esto o que Dios hace esto, sino que cuando camino en orgullo, Dios me está diciendo, no hay probabilidad de que tengas éxito. Nunca dejaré que el orgullo tenga éxito. Dios detesta Así que no el tendrías orgullo. autoridad. No, esto dice Santiago 4 porque
El triple efecto de caminar en orgullo es, escuchen esto, así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. El triple efecto es que Dios se opone a nosotros. El diablo nos ataca y perdemos autoridad. Así que sométanse a Dios. Luego resistan al diablo y huirá de ustedes. Así Primero que, sométanse. así es. Cuando caminamos en orgullo, Rachel, la pregunta que hiciste, ¿por qué algunas personas tratan de resistir al diablo? Y no funciona. Solo funciona si te sometes a Dios. Si no te sometes a Dios, no resistirás al diablo. Sométete a Dios, resiste al diablo y huirá. Hablando de guerra espiritual, cuando era un joven creyente y escuchaba a alguien hablar del enemigo, y hay personas un poco raras, Sí. decían, a mi carro se le acabó la gasolina esta mañana, el enemigo me atacó. Pensaba, no es el enemigo, solo llené el Gracias. tanque, ¿saben? Gracias, sí. Bien, pero la pregunta es, ¿qué es la guerra espiritual? La guerra espiritual es entender que cuando el diablo me tienta a ser orgulloso e independiente, es el diablo. Esa es su tarjeta de invitación. Dijo, Adán y Eva, si hacen esto, serán independientes de Dios, serán como Dios, no deberán someterse a Él. La humildad nos cubre. De hecho, quiero decirles algo. Quiero decirlo de la siguiente manera. Lo opuesto del orgullo no es la humildad. La humildad es una virtud y todos queremos ser Y humildes. es algo bueno. Un no creyente puede ser humilde, Sí. Sí. pero también sabían que puede pensar en él mismo todo el tiempo. Lo hacen humildemente. Y debido a que Se llaman eres humildes humilde, ellos mismos. cuando Moisés escribió que era la persona más humilde en la tierra, dije, alguien debería escribir eso por ti. Verán. Pero el asunto es este. Satanás no pasó de la humildad, ¿ok?, al orgullo. Pasó de la adoración al orgullo. Así que lo opuesto al orgullo es la adoración. Porque la adoración significa mis ojos están en Dios y no en mí. Redireccionar Así nuestro es. enfoque. Entonces, ¿qué es la guerra espiritual? Salmo 149 dice, que las alabanzas a Dios y una espada de doble filo estén en tu mano, para que puedas cobrar venganza. Este honor lo tienen todos los santos. Sí. Así que, literalmente, cuando el diablo me ataca en cualquier manera y empiezo a adorar a Dios, cuando la Biblia dice que Dios está entronado en las alabanzas de su pueblo, Satanás no puede operar en una atmósfera de adoración porque Dios está presente. Y porque Dios es lo principal. El diablo quiere que tengamos autocompasión. Además de baja autoestima, y a veces todo está arraigado en el orgullo. La baja autoestima es cierto. dice esto, ojalá fuese grande. Ojalá fuese un gran O cantante. compararte con todos los demás. Así es. En vez de decir, Dios, gracias por lo que me hiciste ser. Sí. ¿Saben? Y Estar así es, contento, estar sí. contento. Pero verán, no quiero ser una persona humilde, pero no solo ser humilde, quiero ser un adorador. Porque Satanás era un adorador, era Lucifer. Salió de la presencia de Dios y ¿saben cuál era la etapa final? Segunda de Tesalonicenses 2 dice, Satanás entra a un templo reconstruido, el anticristo. Haremos ese programa. Él entrará a un templo reconstruido en Israel. Luego se proclamará Dios. Él aún sigue persiguiendo la adoración de Dios. Y el mundo lo va a adorar. Lean Apocalipsis 13. El mundo lo adorará, pero nosotros no podemos adorarlo. No podemos vivir nuestras vidas en orgullo. Alguien puede decir, bueno, Jimmy, hablas del enemigo. ¿De qué hablas en verdad? Hablo de ser alguien humilde y adorar a Dios. Y que el diablo viene a nosotros. Incluso en la depresión puede estar arraigada al orgullo. De nuevo, porque queremos ser algo que no somos. Y la Biblia dice en Isaías 61, Dios nos dio vestidura de alabanza Para el espíritu de pesadez, que es la falta de coraje y la depresión. La respuesta a la falta de coraje y depresión no es pensar en ti mismo. La respuesta es ponerte las vestiduras de alabanza. Si la Biblia dice que te pongas algo, es porque no naciste con eso, no despertaste con eso. Cada día que me levante, cierto. debo tomar la vestidura de alabanza y decir, no viviré este día quejándome. No viviré este día pensando en mí mismo. Viviré este día adorando a Sí, Dios. sí. Y gracias a que uso la vestidura de alabanza, el diablo no puede poner un espíritu de pesadez en mí. Esto vino a mí, ¿saben? Suelo ver en las noticias y en todos esos canales que ponen esto. Creo que dice ser una psíquica que habla con tus familiares muertos y te dice cosas buenas y todas las personas están Oh, ¿sí? llorando.
están tocados porque le están hablando a la madre o padre Estoy pensando fallecido. en el rey Saúl. Y entonces Sí. esa es Necromancia. una herramienta del enemigo. Es muy peligroso que un Absolutamente. cristiano se involucre con esas Así cosas. es. John Eso Paul es dijo maligno, que sí. sintonizan una Eso es fuente maligno. equivocada, no es el Espíritu Santo, porque el Sí. diablo puede falsificar eso. Así es. Hacer eso es muy peligroso. ¿Saben algo? Todo en Dios es en verdad fantástico. No requerimos ayuda del lado oscuro. No. Eso es exactamente lo que es. No son personas muertas hablando, son demonios Son hablando. espíritus demoníacos, Sí, no tus pero familiares. Ese es el mensaje, Johnny. No necesitas a Jesús para ir al cielo. Esa gente no era cristiana y ahora te habla desde la muerte y dice Sí. que está bien. Verán, el mensaje ahí es que no están bien por ser cristianos y creer en Sí. Jesús. Están bien porque eran buenas personas. Ahora pasaron a otro lado y quieren que sepas que está bien. No tiene sentido. Si usáramos la autoridad que Dios nos dio como cristianos, ¿no crees que habría muchos menos psíquicos y otras cosas a los que la gente va por respuestas? Sí, hicimos un culto de presbiterio en Gateway en una ocasión y tuve una palabra para una señorita. Y era una bruja. Tuve una palabra y dije, eres una bruja. Tu madre y tu abuela son brujas. Y el Señor te hará libre. Era un culto de presbiterio. Pensé, esta es la palabra más bizarra Sí, que he dado. yo estaría nerviosa de decir Pero, eso. Sería... ¿saben? Estaba más que nervioso. Ok, escuchen. Después ella vino a mí. Dijo, soy una bruja. Mi madre y mi abuela son brujas y el joven con quien estoy es un satanista. Y vino para ver si había algún poder en Dios. Ambos fueron salvados. Oh, Wow. Bien, pero mi Wow. punto es este. Operaste en autoridad. Nosotros tenemos lo real. Sí, No necesitamos sí. ninguna otra cosa, pero las personas se desmotivan del cristianismo debido a que no lo usamos. Gracias. No Cierto. lo usamos, Sí. ¿saben? Y el poder de Dios es tan fenomenal y magnífico. Así es como Jesús juntaba multitudes para enseñar verdades simples y sanar dolor de un modo sobrenatural. Ujú. Todos amaban eso. Es Sí. a lo que la iglesia está llamada a hacer, enseñar la verdad de Jesús simple y amorosamente y a sanar sobrenaturalmente. Estar lleno con el Espíritu. Así es. Usar tu lenguaje de oración. Así es. Quiero decirte que esas cosas son verdad importantes. Tienes Así esa es. autoridad. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias a Jimmy por unirse a la mesa. Siempre es un gozo tenerlo aquí. Si quieres Sí. más información de su ministerio, visítalo en línea en jimmyevans.org. Y si nos ves hoy, tú o alguien que amas son atacados por el enemigo, nos gustaría orar contigo. Llama al número gratuito en pantalla. Tenemos colaboradores 24/7. Puedes ir a daystar.com/oración y subir tu petición. Oramos por cada petición cada día. Quiero que sepas que no es un accidente que veas esto hoy. No olvides unirte a la conversación en línea dejando un comentario en Facebook o envíame un tweet a DaystarJohnny. Usa el hashtag en la mesa con Johnny. Es muy importante. Siento eso del Espíritu Santo. No llames a psíquicos, no Sí. juegues Ouija o cartas de tarot. Quizá hagamos un programa Así sobre es. lo peligroso que es eso. No abras esas puertas. Son portales para que el enemigo entre a tu vida y a la de tu familia. Así que, de nuevo, solo pídele a Dios, lléname con tu espíritu. Quiero todo lo que tienes, la autoridad que me diste, por Cristo y la sangre de Jesús. Gracias por vernos. Gracias, Jimmy. Gracias, damas. Sí. Hasta la próxima. Nos vemos pronto.